creo que va a ser una Copa América compleja para muchos equipos, iniciando por el nuestro, una selección que perdió muchísimo tiempo por la no contratación de su técnico por más de 8 meses. Donde creo que lo que se le va a poder exigir a Carlos Queiroz va a ser muy poco porque el tiempo de trabajo no va a ser acorde como para ir a exigir que sea campeón de un torneo tan complicado de disputar como es la Copa América. La misma situación creo que está viviendo Argentina con muchas dudas desde la parte dirigencial. El mismo Paraguay, entonces yo creo que está hecha una copa para equipos que están más trabajados, más armados, como Brasil, Perú. Los veo con muchas posibilidades de ir a pelear este torneo. Yo creo que hay muy buen material. Me parece que los jugadores, por lo menos que estuvieron en las últimas convocatorias, eran los que tenían que estar. Una combinación entre jugadores que son muy buenos técnicamente y otros que son más de fuerza, aguerridos, más de recuperación. Lo que tiene que buscar el técnico acá es tener un buen complemento, que me parece faltó en los partidos, por lo menos en los últimos con Japón y Corea. Metió volantes del mismo corte y creo que ahí es donde tiene que empezar ese conocimiento del técnico sobre sus jugadores, pero me parece que hay muy buen material, que hay jugadores con experiencia, hay jugadores que le pueden dar un equilibrio importante a la selección. En este momento yo creo que del medio hacia adelante me parece que es una muy buena producción de delanteros que estamos teniendo. Están teniendo un excelente presente, tener jugadores hechos y de tanto recorrido como Falcao es algo muy importante para poder acompañar a las nuevas figuras que vienen ahí atrás. A un Duván Zapata que creo que está haciendo una de sus mejores temporadas. Un mismo Muriel que le ha hecho falta una continuidad en la selección para deslumbrar como lo hacen en sus equipos. Un Luis Díaz que lo vimos que promete muchísimo una posible recuperación de Juan Guillermo Cuadrado. Creo que todas esas opciones sumadas al talento de James Rodríguez me parece que es la mejor zona que tenemos en este momento. Es uno de los torneos más difíciles que yo he disputado. A nosotros el torneo del 2001 lo menosprecian y la verdad no le han dado el valor que se merece por los problemas que hubo previos al torneo, que estuvo a punto de no realizarse, que la selección argentina al final no vino a disputar el torneo y por eso menosprecian lo que conseguimos, que no fue fácil. A nosotros no nos regaló nadie ese torneo, fuimos la malla menos invicta, tuvimos al goleador del torneo, no nos marcaron gol durante todo el campeonato y es un torneo que se tiene que afrontar con mucha seriedad. Es un torneo donde equipos como Uruguay, el mismo Argentina aprendieron a disputarlos, más que todo Uruguay desde 1916 que viene siendo el más ganador de esta copa, sabe que tiene que afrontarse como equipo. Creo que a nosotros lo que más nos funcionó en el 2001 era que éramos un equipo, que todos trabajábamos con el mismo objetivo, que no había figuras que querían por ahí sobresalir más que el colectivo y creo que eso fue pieza fundamental para ser campeón. Yo creo que Argentina llega con muchísimos problemas. Es una selección que todavía no se ha podido consolidar, que viene en un recambio generacional bastante importante, pero que se dio abruptamente, donde sacaron a los que venían de conseguir 3 finales o por lo menos llegar a la final, porque no las pudieron ganar y la verdad me parece que le falta técnico para poder potenciar a los jugadores que tienen.
Creo que se equivocaron en la escogencia de Scaloni. Me parece que no tenía la chapa para ser técnico de una selección tan importante. Qatar es un equipo que deja muchas incógnitas, no sabemos qué pueda pasar con ellos. Es un fútbol que por ahí no deslumbra mucho, que no ha tenido mayores triunfos, pero son equipos de cuidado, no te puedes descuidar. Es un torneo muy corto donde pierdes un partido y ya estás afuera. Lo que vivimos durante ese mes en el recorrido que hicimos por el país fue espectacular. Ver al país unido cuando teníamos, lo hemos tenido durante muchos años, pero en ese momento la problemática social era muy grande, y ver a todos los actores del conflicto unidos en torno a lo que es nuestra pasión, a nuestra profesión, a nosotros estar representando esa selección, creo que fue lo más lindo que pudimos encontrar durante ese mes, lo que se vivió en el país. Las noticias todas eran deportivas, como que todo ese conflicto entró en pausa solo porque nosotros estábamos disputando ese torneo. Entonces nosotros, fue un mes espectacular donde hubiéramos querido que se hubiera mantenido por el tiempo para que se acabara esa problemática. Para mí fue espectacular porque ya había tenido la oportunidad de haber estado en algunos partidos de selección, pero fue la posibilidad de consolidarme, sentirme titular en ese equipo. Era una responsabilidad muy grande. En campo yo era el más joven del equipo en ese momento era Mao Molina, pero yo tenía la posibilidad de estar jugando continuamente, y para mí fue un orgullo poder estar en selección con jugadores de la talla que había en ese momento, jugadores internacionales, jugadores que habían pasado por 1000 batallas. Fue un aprendizaje total para mí. Pues yo tuve la posibilidad de estar en selección, alcancé a tener a Freddy Rincón, a Faustino Asprilla, Juan Pablo Ángel, Mario Yepes, Iván Ramiro Córdoba, el Tigre Castillo, Oscar Córdoba, Miguelito, Farid Mondragón. O sea, me tocó todavía esa generación. También estábamos como en ese proceso de recambio de esa selección que nos había llevado a los mundiales de Italia y de Estados Unidos, de Francia, y nos tocó a nosotros tomar esa bandera de ellos, que fue un paso complejo porque obviamente ellos tenían mucha más experiencia, llevaban muchos años, y fue un espacio grande que no se pudo llenar durante varios años, hasta que se consolidaron con grandes de nuestra época como Mario Yepes, como Farid Mondragón y como Perea, pero con jugadores que ya tenían un recorrido importante. Yo en el arco pondría a Oscar Córdoba. Si bien, bueno, tuve la posibilidad de tener a Sape como entrenador de arqueros en la selección, y me hablan maravillas de lo que fue como arquero. De hecho, él hablaba mucho de ese subcampeonato que consiguió con la selección Colombia en una Copa América, sí. Pero tendría que poner a Oscar Córdoba porque lo admiré mucho, porque me gustó siempre su estilo de atajar. Después, por el lateral derecho, pondría al Chonto Herrera. Me encantaba cómo jugaba, te lo estoy diciendo más por gusto personal. Después de centrales, por derecha estaría Iván Ramiro Córdoba, sin desconocer todos los grandes centrales que tuvimos, pero por gustos sería él. Mario Yepes. Por izquierda estaría Diego León Osorio. También creo que me gustaba mucho lo que hacía. La verdad nunca supe si era zurdo o derecho, era un jugador ambidiestro que se manejaba muy bien por la banda izquierda. Después en el medio campo, a ver, pondría a Leonel Álvarez, Freddy Rincón, por izquierda pondría a Juan Guillermo Cuadrado,
ahí es, pondría al pibe Valderrama, pondría, es que me va a sobrar uno. No, pondría a Willington Ortiz y a Falcao. Nosotros llevábamos casi mes y medio encerrados, entonces la final fue acá en Bogotá y los únicos dos jugadores de Bogotá éramos Iván López y yo. Y el resto de jugadores, apenas terminó el partido, nos fuimos para el hotel. Muchos desde el estadio agarraron su transporte para irse a estar con sus familias. Entonces la celebración no hubo celebración. Yo recuerdo que me fui con mi familia a comer, que me estaba acompañando. Después con mi esposa quisimos ir a celebrar, nos fuimos al Parque La 93, eso estaba así, la gente cuando me vio se alborotó, me tocó salir de ahí rápido y ya aparte a la hora que yo fui ya estaban en un estado de alicoramiento bastante alto, entonces me tocó salir corriendo y no hubo celebración. Yo siempre le digo a los compañeros cuando nos encontramos y hablamos sobre eso que nos quedamos debiendo la celebración de la Copa.